Bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en Marcos, el capítulo 11. Marcos, capítulo 11, dos versículos, los versículos 25 y 26. Y dice así la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior pues estuvimos considerando acerca de la oración. Vimos pues ese requisito para poder recibir de parte del Señor lo que le pedimos, ya sea pues difícil, ya sea imposible, ¿no? Y ese requisito es la fe sin dudar, la fe que mueve montañas. Creer pues que se está recibiendo lo que se pide y entonces os vendrán, nos decía Jesús. Y bien, pues vemos entonces ahí nuestra gran potestad, nuestro poder, ¿no? Como pueblo de Dios, nuestra autoridad, que si dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra, pidiéndole al Padre, pues el Señor nos lo dará. Y bien, pues entonces esto es algo que hemos de poner en práctica como iglesia, como pueblo. Y bien, pues estos dos versículos que acabamos de leer, pues también continúan hablando de la oración. Sigue hablando de la oración. Lo primero que se dice aquí en el versículo 25, y cuando estéis orando, ¿no? Aquí literalmente se dice de estar de pie. Cuando estéis de pie orando, se está refiriendo entonces a esta postura de la oración que era normal entre los judíos, ¿no? Se oraba de pie. Y bien, pues entonces este pasaje, estos versículos, tenemos el paralelo, estos versículos en Marcos lo tenemos el paralelo en Mateo, en pleno sermón del monte. Justo después de la enseñanza de Jesús acerca de la oración, ¿no? Por medio de la oración del Señor, o también conocido como Padre Nuestro, pues los versículos 15 y 16, el capítulo 6 de Mateo, versículo 15 y 16, dice también allí: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No es entonces, totalmente literal lo mismo, ¿no? Pero también vemos que fue dado en el Sermón del Monte y aquí también. Entonces, que esta era una enseñanza habitual del Señor Jesús y que la daba en distintas circunstancias, ¿no? Y la encontramos entonces en distintos lugares en los Evangelios. Pero bueno, entonces aquí en lo que le hemos leído, pues y comparándolo con lo que vimos la semana anterior, pues sí que puede haber cierto cambio de sentido, porque ya hemos visto, ¿no? Lo de la semana anterior era conseguir cosas difíciles, imposibles de parte del Señor en oración, mientras que aquí no se habla de otra cosa sino del perdón de los pecados, de recibir el perdón de los pecados delante del Señor. Y esto, pues evidentemente la oración no es que el perdón de los pecados sea algo imposible o algo pues tan difícil de recibir del Señor, o como que la montaña se vaya al mar. No es esto. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo anterior? ¿Cuál es la relación, no? ¿Cuál es, la vinculación, no? El hilo. Pues tiene que ver en un punto. Tiene que ver en un punto. De la misma manera que la duda, que la desconfianza en el Señor cuando se ora, pues es un impedimento para poder recibir de Él cosas grandes. Pues de la misma manera, ahora la falta de perdón en nosotros es un impedimento también para recibir el perdón de Dios. Con lo cual vemos que está hablando de impedimentos en la vida con el Señor, de impedimentos en
en la oración, ¿no? Puede ser, pues, en cuanto al perdón de los pecados, como también en cuanto a poder recibir, pues, peticiones que les hacemos o gracias, ¿no?, de Él. Bien, pues vemos impedimento, ¿no? Es a tener en cuenta, ¿no? Hay cosas que pueden estorbar, hay cosas que pueden impedir el que nosotros recibamos, pues, gracias, ¿no?, respuestas de Dios a nuestras oraciones. Estos impedimentos no han de estar ahí y hemos de estar atentos para que no lo estén, y hemos también de, con la ayuda del Señor, hacer lo posible para que no estén ahí o quitarlos en nuestra vida. Entonces vemos la enseñanza clara en estos versículos 25 y 26, es que es un requisito puesto por el Señor de que nosotros perdonemos si es que buscamos el perdón de Dios, si es que buscamos ser perdonados por Dios. Y claro, pues esto es algo que, una idea que también podría llegar a ser, podría sorprender a algunos, ¿no? ¿Cómo es esto así, no? Alguien podría decir, el perdón de pecados entonces es algo que depende de algo que nosotros hagamos. De esa manera, entonces, si es algo que nosotros hacemos, es una obra. Luego, entonces, el perdón de los pecados lo obtenemos nosotros por nuestras obras. No decimos, entonces, que la salvación es por gracia, no es, entonces, por obras nuestras, en las que nuestras obras, pues, juegan algún papel, sino que es enteramente por gracia, por los méritos de Cristo, sin obras, por nuestra parte. Como pues esto puede ser así, con este pasaje que hemos leído. Pues bien, vamos a intentar entonces verlo con la ayuda del Señor, simplemente siguiendo lo que aquí Jesús nos dice en estos versículos, sin muchas pretensiones, ¿no? Primeramente, pues vemos el perdón que nos es ordenado en el versículo 25. Después, en el versículo 26, el perdón negado. Y por último, quisiera dar también, pues, algunos pensamientos de explicación, ¿no?, antes de concluir el mensaje. Entonces, primeramente vemos, lo primero entonces es el versículo 25, este perdón que nos es ordenado por Dios, el perdón ordenado. Versículo 25, cuando dice, y cuando estéis orando, ya hemos dicho, estéis de pie orando, perdonad. Es ordenado por Dios, es imperativo. Si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis orando, perdonad. La situación, vamos, que aquí se nos presenta es en medio mismo de este acto de la oración. Es algo, pues, también bastante parecido a lo que leemos también en el Sermón del Monte, pero en el capítulo 5. En el capítulo 5 del Sermón del Monte, los versículos 23 y 24. Allí leemos, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos en ambos casos, en medio de esta acción de culto, uno presenta una ofrenda o el otro está de pie orando al Señor. Y entonces se acuerda uno que el que presenta la ofrenda, pues había cometido alguna falta en contra de otro. Y vemos la urgencia, lo tiene que dejar todo antes de presentar la ofrenda y reconciliarse, ¿no? Pedir perdón a aquella persona a la que se le ha hecho el agravio o el daño, y después entonces sí venir y presentar la ofrenda para que sea agradable y acepta delante de Dios. Eso en el caso de Mateo. Y aquí en Marcos, pues es el acto de culto, es la oración. La oración entonces, aquí se acuerda no que
él ha cometido un daño, un mal contra otro. Aquí es entonces que se acuerda de que del mal que le han hecho, de las faltas de los demás, ¿no? Entonces, allí en Mateo se dice que se reconcilie, y aquí dice, por lo tanto, que perdone. Y es entonces, lo dicho, es una orden de Dios. Bien, pues entonces es el que ora, el que ha recibido el daño, no el que lo ha hecho, lo ha recibido. Alguien podría decir, bueno, mira, él es el que ha recibido el daño de los demás, ¿no? De la otra persona. Entonces, bueno, él es normal que al pensar en la otra persona no lo haga con simpatía. O puede ser comprensible, ¿no? Que, bueno, pues se sienta mal pensando en aquella persona y lo que le hizo. Y bueno, pues al final, si no quiere perdonarle, pues hombre, pues está en su derecho, ¿no? Porque es una cuestión también de justicia. Le han hecho un daño, entonces, bueno, pues es de justicia entonces lo que... y si no le quiere perdonar, pues entonces, ¿qué le vas a hacer? No se le puede obligar, ¿no? Entonces se puede decir, no, mira, es que somos así, es normal tener sentimientos algo encontrados, difíciles, tener hasta resentimientos, ¿no? Le cuestan, no es una cosa que salga con naturalidad, ¿no? Bueno, pues vemos que aquí no se está diciendo para nada este tipo de cosas, ¿no? Esta manera de pensar un poco a lo en plan de la psicología, ¿no? En fin, todos los seres humanos, todas las personas han recibido daños de otros, como también hemos recibido, como también nosotros hemos hecho daños a otros, ¿no? Entonces, tanto hemos hecho daños a otros como hemos recibido daños, agravios, injusticias, o se nos ha injuriado, calumniado, o se nos ha hecho, pues se nos ha hablado mal de nosotros, se nos ha hecho mala fama, lo que sea. O pues hemos recibido pues también decepción de los demás, hemos recibido traición de personas cercanas, ¿no? Y bueno, pues esto, cuanto más cercano sea, ¿no? Pues más nos puede doler, ¿no? Y es normal, pues entonces, que haya ese dolor. Bueno, sí, pero vemos que todo esto son, sí, razonamientos, se puede decir, humanos, porque aquí lo que se nos dice la palabra de Dios es que Dios nos está ordenando: perdonad si tenéis algo en contra de alguien, porque ese alguien os ha hecho algo, ¿no? Perdonad. Y es una orden, es un imperativo. Perdonad. Tenéis que hacerlo. Tenéis que hacerlo. Se pone pues por delante la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Estas ideas humanas están bien, pero son humanas, son ideas de hombres. Y si el Evangelio fuera eso, sería entonces, pues no sería las buenas noticias de parte de Dios, sería un mensaje o unas ideas de los hombres. Hemos leído Gálatas 1 y nos dice que el Evangelio que ha recibido no es de parte de los hombres, ni es conforme según los hombres, sino que proviene de Dios. Es un mensaje de Dios. No proviene de los hombres. No se tiene, por lo tanto, que confundir el Evangelio, la palabra de Dios, con la mentalidad de las ideas corrientes hoy en día. Porque los hombres tienen una gran capacidad, una gran facilidad para justificarlo todo. Para justificarlo todo. Los que hacen faltas, pues se justifican. Los que hacen daño a los demás, pues van a decir, no, mira, es que yo no he hecho nada, ¿no? Hacen pues el mal y bueno, te lavas las manos y te vas, ¿no? O pues si lo reconocen, pues muchas veces, ¿no? Como cuando ocurre la cuestión así de los crímenes, ¿no? Se justifica, ¿no?
no, es que yo soy inocente, es la sociedad que me ha hecho así, ¿no? Es el mundo, ¿no? que me ha pues tratado mal, etcétera, ¿no? Siempre vemos, es lo mismo, es justificarnos, justificar lo que hacemos, ¿no? Y también, pues entonces, los que reciben el daño, pues también podemos tener esa misma facilidad para justificarnos, pero en esta otra área, para negar el perdón. Porque mira lo que me han hecho. Mira la enormidad de lo que me han hecho. Mira, yo confiaba en él y fíjate lo que me han hecho, ¿no? Entonces siempre tenemos esta gran capacidad, gran facilidad para justificar nuestras propias acciones. Así, por lo tanto, es la voluntad del Señor, es la autoridad de Dios, ¿no? Si estás orando, si te acuerdas entonces de aquella persona que te ha hecho mal, entonces perdónalo. Que en tu corazón no haya, pues, pesar, no haya dolor, no haya rencor, no haya odio. Porque para que nuestras oraciones sean aceptas delante del Señor. Y esto, por lo tanto, depende de la autoridad de Dios solamente. Él es el quien impone las condiciones, nos pone este requisito: hemos de perdonar. Y este es el requisito para que nuestras oraciones les sean agradables. Hemos de, pues eso, ¿no? Sí, orar al Señor, ser sinceros, hemos de buscar al Señor en nuestras oraciones, pero también hemos de acordarnos que Él es el soberano, que Él es el que impone las condiciones, y hemos entonces de adoptar la posición correcta, no digo yo la posición de si de pie o sentado, sino la posición correcta, la actitud correcta. Él es Él, por lo tanto, quien tiene toda la autoridad. Nosotros solamente miserables criaturas, y además en pecado y en estado natural, pues bajo la condenación. Por lo tanto, es Él que nos ha de extender la gracia en los términos que Él disponga. Él es Dios. Entonces, esto está pues en el versículo 25. El perdón ordenado es un mandamiento, es la autoridad de Dios. Y en segundo lugar, pues vemos el perdón rechazado, primeramente por los hombres y después también por Dios, en el versículo 26, que dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, pues en este punto solamente muy de paso, solamente decir que, bueno, en nuestra versión lo hemos leído, pero si tuviéramos aquí otras versiones de la Biblia, este versículo, al igual lo mismo, no lo podríamos leer, porque no está, lo quitan, por la llamada, famosa, conocida crítica textual, ¿no? En versiones que están pues muy de moda, ¿no? Publicitadas, ¿no? En el mundo evangélico, como la Nueva Versión Internacional, ¿no? Entonces están quitadas este versículo. Vemos, ¿no?, que no tienen problemas, se atreven, ¿no?, a quitar de la Biblia un versículo, y además este versículo que tiene este mensaje de parte de Dios, ¿no?, tan importante. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces debemos ver este punto. Si no se perdona por nuestra parte, es porque hay un rechazo. Hay un rechazo. Sí, no me sale, sí, ha sido una injusticia, sí, etcétera. Lo podemos hablar y lo podemos discutir todo lo que tú quieras, pero es porque no queremos, hay un rechazo. Es algo, por lo tanto, de la voluntad. Se niega a tal persona ese perdón. Bien, pues entonces, el hacerlo, el negar a alguien el perdón, que te ha hecho mal, sí, pero el negárselo, pues entonces eso habla de nosotros y habla contra nosotros. De nosotros para mal, en el sentido de que vemos que muestra que en nosotros pesa más
el rencor que el amor. El rencor que el amor. Esto de renegar el perdón a alguien no es el lenguaje de amor. Si lo estás haciendo, estás mostrando que no tienes amor por tal persona. Como pues vemos en el pasaje del amor en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 4 y el versículo 7 también. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y versículo 7, cuando dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor es sufrido y es benigno, y continúa en el 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es sufrido, todo lo soporta, ¿no? Todo lo sufre, todos los agravios, todo lo que se le haga, todo lo sufre. Este es el amor. Entonces vemos aquí lo que nos dice aquí la Biblia, lo que nos dice aquí Jesús, es que hemos de amar, pero es que no es amar solamente a los que nos aman, no es amar solamente a los que nos hacen bien, es que hemos de amar también a los enemigos. Amad a vuestros enemigos. En Mateo capítulo 5 y versículo 44 es también en el Sermón del Monte de Jesús. Hemos de amar a aquellos, por lo tanto, que hablan mal de nosotros, que hacen cosas malas a nosotros, porque por eso son enemigos. Entonces, bien, pues vemos, ¿no? Esto habla mal de nosotros en este sentido de que no amamos conforme a lo que nos dice Dios. Y esto pues también, en segundo lugar, el negar nosotros el perdón a los demás trae consecuencias. Y todo lo que hagamos en la vida trae consecuencias de por sí. Pero es que además está el veredicto de Dios a las acciones. Y aquí la consecuencia es: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y podemos a lo mejor leer esto y no darnos cuenta del tremendo alcance de estas palabras. Porque si no recibimos el perdón de nuestros pecados de parte de Dios, ¿esto qué significa? Si no recibimos el perdón de nuestros pecados, significa, por lo tanto, la condenación nuestra por nuestros propios pecados. Sí, fijémonos, llega hasta este punto. Hasta este punto. Puede llegar hasta este punto. El Señor perdona los pecados de los creyentes. Somos justificados. Y perdona nuestros pecados, ¿no? Pero fijémonos, ¿no?, que si el Señor de entrada nos dice no, esto nos lleva a la condenación, porque no recibimos el perdón. Y esto, por lo tanto, lleva pues al infierno, ¿no? Si partimos entonces de esta vida, vamos al infierno. No hemos sido salvos. Así pues vemos que el Señor ha querido, por lo tanto, ligar el perdón de nuestros pecados con el perdón que nosotros damos a los demás. Es por su autoridad, como hemos visto, y si Él ve que nosotros no queremos y negamos el perdón a la gente, Él también, por lo tanto, va a negar el perdón a nuestros pecados. Y bien, pues entonces decíamos que esto pues suscita una serie de cosas, ¿no? Podemos a lo mejor no verlo en detalle todo porque es cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí que a lo mejor podemos explicar o ver y tratar de declarar una serie de puntos, como por ejemplo cuando dice, bueno, pues si hemos perdonar a todos, tengo por ejemplo que perdonar a todos, incluso a aquellos que no me han pedido perdón, ¿no? Tengo que perdonar a todos, aunque no me vengan aquí a pedir perdón. Pues bueno, ya digo, pues se ve razonable, pues si no te ha pedido perdón, pues la cuestión está abierta, por lo tanto, y bueno, pues se continúa así, ¿no? Hay comentaristas incluso reformados, reputados, que también vienen a hablar así en este sentido, pero con mi respeto para ellos también tengo que decir que aquí no se está diciendo esto, no se está diciendo, bueno, perdona si él te ha pedido perdón. Aquí no se hace esa cláusula, no se hace esa aclaración.
y se hace pues también, creo yo, de una manera consciente, ¿no? Deliberada. Entonces, sí, por supuesto que en la vida hay situaciones complicadas, ¿no? Por supuesto, y la Biblia mismo pues tiene una visión bastante realista. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 18, dice que en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con lo cual vemos, pues podría llegar a darse, ¿no? El tema, la situación, ¿no? Que no puedes estar en paz con la otra persona, no depende de ti. Tú tienes una buena actitud, tienes una buena una buena actitud para con él, ¿no? Pero él la tiene tan rematadamente mal que no puedes estar con él, ¿no? ¿Vale? La Biblia es realista. También pues hay situaciones en las que pues no hay trato con la persona. Entonces pues no hay situación, no se da la situación de que le puedas decir pues yo te perdono, ¿no? De una manera formal, ¿no? Se puede decir. También pues hay situaciones, por supuesto, ¿no? Para la Iglesia, aquellos que están en pecado, aquellos que están en disciplina, aquellos que se han apartado, ¿no? Pues se tiene que poner también como Iglesia una postura, ¿no? De que realmente decirle, no, estáis en pecado, ¿no? Realmente. Entonces, no es la aceptación también incondicional de toda la persona en todo lo que hagan, porque eso también iría en contra de la disciplina y de la santidad de la Iglesia, etcétera, etcétera. E incluso están aquellos que han pecado de muerte, ¿no? Y dice, primero de Juan, en el capítulo 5, dice que por ellos yo no pido que se pida. Pero bueno, no se está aquí tanto hablando de que no le hemos de perdonar, ¿no? Sino que es por lo que han hecho en contra del Señor, el pecado de muerte que conduce a muerte. Todas estas cuestiones pues están ahí, sí, por supuesto, hay distintas situaciones en la vida, no todo es, tan claro, ¿no? Como que, la luz del día que hace hoy, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que aquí está hablando, por lo tanto, de nuestro corazón, de la actitud interior nuestra, cuando oramos al Señor. Y entonces esto significa que en nuestro interior no hemos de albergar resentimiento o rencor o amargura, estar pues masticando siempre lo que nos han hecho. Es una disposición, por lo tanto, de corazón. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de las circunstancias. Es si en nuestro corazón somos capaces de pensar en la otra persona sin que esto despierte en nuestro interior unos carbones encendidos, ¿no? En nuestro propio corazón. Entonces hemos de dejarlo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿Cómo? ¿No? Es que no me sale. Es que yo pienso lo que me han hecho y está todavía ahí. Bueno, pues, de acuerdo. Lo que te han hecho es un mal y lo que te han hecho es un pecado. Y nadie va a decir que no sea así, lo contrario. Pero entonces, piensa dos cosas. Primero, aquella cosa que el otro te ha hecho. El otro es, se puede decir así, un siervo en la mano de Dios, para tu bien. Aquella persona que te ha hecho el mal, lo hace pues por su propio mal corazón, su envidia, lo que sea, ¿no? Lo ha hecho deseándote el mal. A lo mejor te lo ha hecho sin darse cuenta. Pero todas las cosas que nos acontecen nos provienen de la mano del Señor. Y esto significa entonces que Dios ha dispuesto eso para nuestro bien. En el Romanos capítulo 8 nos dice que Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito.
Es decir, que Dios está obrando en todas estas cosas, juntamente para nuestro bien. Y tenemos aquí ejemplos muy claros en la vida, ¿no?, de algunos de los personajes de la Biblia, sobre todo José, ¿no?, que sus hermanos, pues movidos de la envidia, lo metieron en la cisterna. Bueno, primeramente supongo que le tuvieron que dar una buena tunda de palos, ¿no? Y bueno, pues lo metieron ahí y que lo iban a matar, ¿no? Y porque, bueno, a uno, pues que fue creo a Judá, pues, o a Judá o a Rubén, ¿no?, se le pasó por la cabeza, no, mira, vamos a venderlo. Vamos a venderlo aquí a los ismaelitas como esclavo. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no?, cómo acabó él al final, después de pasar pues por muchas males, injusticias, ¿no?, de haber sido acusado injustamente en Egipto, de adulterio, de intentar hacer el mal pues a su jefe, a su dueño, pues cómo el Señor al final lo vindicó y lo puso como señor de Egipto. Y bueno, pues ya sabemos la historia, que también hubo el hambre de Egipto en la tierra, en las naciones alrededor, y bajaron sus hermanos, y al final también bajó Jacob y toda la familia. Y al final de la muerte de Jacob leemos entonces estas palabras tan conocidas en el capítulo 50, ¿no? Ellos quisieron decir, mira, él ahora va a ajustar cuentas con nosotros, ¿no? Y bueno, pues entonces dijeron lo que leemos en el capítulo 50 de Génesis. Los hermanos dijeron en el versículo 17, te ruego, diciendo que eso fue el mensaje que había dado Jacob, ¿no?, que se lo dijeran a él, a José. Dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. Está hablando de perdonar también, de perdonar su maldad. Y la maldad, pues, fue la maldad. La maldad la hicieron, ¿no? Pero esto, José, vio la mano de Dios también para bien. Y entonces dice aquí en el versículo 19 y 20, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vemos, está dejando el juicio en la mano de Dios, no está tomándose él, abrogándose un poder, una autoridad que no le pertenece. Y dice, vosotros pensasteis el mal contra mí, mas el Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y entonces les pagó por el mal que ellos hicieron, les pagó con bien. Y es exactamente lo que nos dice Jesús, ¿no?, de hacer el bien a los que hablan mal, a los que nos maltratan, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo puede ser? Pues pensemos en que en la providencia de Dios esto el Señor lo ha dispuesto para nuestro bien. E incluso a lo mejor para el bien de ellos también. Entonces no quedarnos en el mal que nos han hecho, sino en el bien que el Señor quiere traernos por medio de esto. De manera que incluso podamos dar gracias a Dios por esto, porque ha sido el camino que el Señor ha dispuesto para un bien mucho mayor, que de otra manera no habría tenido lugar. Entonces esto nos ayudará. Pero también, pues, en segundo lugar, cómo esto de perdonar de esta manera a los demás que nos han, pues, atacado, nos han hecho mal, etc. Miremos que Dios, vemos, lo que mira sobre todo el corazón, el estado de nuestro corazón. Y si, lo dicho, en nuestro corazón hay rencor, hay resentimiento, hay amargura, hay odio, el corazón no está bien. No es bueno delante del Señor. No estamos andando en el amor de Dios, como hemos dicho antes, ¿no? Tenemos rencor por encima. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es así. Porque el amor de Dios, ¿no?, Dios nos ama cuando somos enemigos, cuando somos
pecadores, como dice Romanos 5, ¿no? Que siendo enemigos, pues Cristo murió por nosotros, mucho más ahora, siendo reconciliados, seremos a salvos por su vida. Entonces vemos que Él nos ama a nosotros siendo pecadores y siendo enemigos de Él. Y perdona nuestros pecados que hemos hecho contra Él, Dios. Entonces, el negar el perdón a los demás significa pues que estamos perdiendo en nuestra vida de vista el perdón de Dios a nosotros. Y sobre todo hace perder de vista la enormidad de nuestros pecados contra Dios en comparación de los pecados que nos hayan hecho a nosotros. Y tenemos entonces la parábola en Mateo 18 del siervo que se negó a perdonar a un consiervo. El consiervo, pues, el siervo tenía una deuda de 10.000 talentos con su señor. Y él, pues, había recibido, tenía una deuda, ¿no? Le debían, un consiervo suyo, 100 denarios. 10.000 talentos, 100 denarios, ¿no? Creo que dicen que el talento es una paga de todo un año, ¿no? De un trabajador. Los denarios pues serían unos cuantos euros tal vez a nuestro cambio. Entonces fijémonos que ese siervo, el amo le perdonó esa deuda enorme, ¿no? Mientras que él le agarró del cuello al consiervo y le dijo: págame lo que debes. Y esto pues se fue dicho al amo, y pues entonces él se encendió en ira contra él, porque tenía que haber tenido misericordia de él, como él también había recibido misericordia del amo. Entonces vemos, ¿no? Y esto es algo que conviene tenerlo presente siempre: nuestros pecados, pero no a los demás. Porque si nos comparamos con los demás, lo mismo nos vamos a considerar justos porque no hemos llegado a hacer esto a los demás. Pero pensemos nuestros pecados contra Dios. Nuestros pecados contra Dios son mucho peores que todo el mal que nos hagan. Y nos dirán: ¿cómo es eso posible? ¿Ah? Lo que me hagan, lo que un pecado a Dios, ¿no?, sea tan grande como lo que me han hecho a mí. Mira lo que me han hecho. ¿Cómo es posible? Porque la diferencia es a la persona a quien se hace el pecado. Porque Dios es el Dios eterno e infinito, el soberano, el Rey eterno, el dueño del universo, el Dios santo, infinitamente santo y justo. Entonces, toda la diferencia está ahí. El pecado contra el Dios infinito es un pecado de gravedad infinita. Nuestros pecados, que nosotros a lo mejor no le damos importancia porque le estamos pidiendo a Dios a diario el perdón, ¿no? Pues son pecados tremendos, ¿no? Son pecados horribles porque son pecados contra el Dios eterno e infinito. Y sin embargo tenemos el perdón de esos pecados en Cristo, porque Cristo tomó sobre sí el peso de los pecados y los cargó sobre sí al morir la muerte que es merecida por estos pecados. Y como Él es el Hijo de Dios, su muerte tiene un valor infinito también para que la justicia de Dios sea satisfecha. Por eso entonces tenemos el perdón por los méritos de Cristo, al precio de su muerte, al precio de la muerte y muerte de cruz. Así pues vemos, ¿no? Ahí tenemos nosotros nuestra salvación, ahí tenemos nosotros nuestro perdón. Aunque la enormidad de nuestros pecados fue pagada por Cristo. No olvidemos entonces nunca esto. La enormidad de nuestros pecados. El pecado más pequeñito que podamos nosotros pensar en contra de Cristo, en contra de Dios, es mucho mayor en gravedad que
todos los que nos puedan hacer en nuestra vida. Y entonces, de esa manera, por lo menos, que nuestro corazón esté en paz con todos los demás, ¿no? Que no estemos entonces pues, con las cargas estas, ¿no? Que lo dejemos y que, bueno, pues también pensemos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Que Dios también tiene un propósito bueno para nosotros en todas estas cosas. Y esto pues nos ayudará verdaderamente a pues, tener paz, como digo, en nuestro corazón no haya rencor sino amor, y podamos también de esta manera gozar el gozo del perdón, ¿no? La dicha, la bienaventuranza del perdón, de sabernos perdonados de Dios. Y esto pues nos ayuda a todo lo demás. Pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Amén.